Hoy vamos a sumergirnos en el complejo mundo de los cereales. Vamos a descubrir esas fuerzas ocultas, a veces invisibles, que determinan su precio a nivel mundial. Y veremos cómo algo que pasa a miles de kilómetros puede afectar directamente al coste de la comida. Venga, empezamos. A ver, ¿qué puede tener que ver un alto el fuego en un lugar remoto del planeta con el precio del trigo? Pues aunque suene un poco a locura, el mercado de los cereales está lleno de estas conexiones que, a primera vista, no tienen ningún sentido. Y para entenderlo, nuestra primera parada nos lleva a Europa. Aquí, el mercado del trigo sufrió una caída de precios repentina, drástica. Un auténtico rompecabezas para los operadores que vamos a intentar resolver juntos. Y es que el efecto fue, inmediato. El precio de referencia del trigo en Euronext se pegó un batacazo de más de un 2%. Cayó hasta los 197,75 euros por tonelada, su nivel más bajo en casi 6 semanas. Un movimiento brusquísimo. Pero, ojo, lo más interesante aquí es el factor psicológico. El número mágico, la barrera a vigilar, eran los 200 euros. En el momento en que el precio rompió ese suelo, se desató una auténtica cascada de ventas. Para los operadores fue como una señal de alarma que aceleró todavía más la caída. Entonces, ¿qué provocó todo esto? Pues mirad, no fue una sola cosa, sino más bien la tormenta perfecta. Una combinación de 3 elementos. Primero, el alto al fuego y su efecto dominó en el precio del petróleo. Segundo, un euro que se hizo más fuerte frente al dólar, lo que hace que vender grano europeo fuera sea más caro. Y tercero, los pronósticos de lluvia en las llanuras de Estados Unidos, que prometían mejores cosechas allí. De esos 3 factores, si tuviéramos que destacar uno, sin duda sería el petróleo. Un posible alto el fuego entre Estados Unidos e Irán hizo que el precio del crudo cayera por debajo de los $100 el barril, y esa caída arrastró casi de la mano al precio del trigo, una conexión directísima. ¿Pero por qué? ¿Qué tiene que ver el trigo con el petróleo? Pues esta cita nos da la clave. Los precios de los cereales por lo general se mueven al son que marca el crudo, en parte porque se usan cultivos como el maíz para producir biocombustibles como el etanol. Si el petróleo baja, el biocombustible es menos atractivo. Pero además, una energía más barata significa que producir fertilizantes y mover la maquinaria agrícola también es más barato. Todo está conectado. Muy bien, pues ahora cambiamos de tercio. Dejamos Europa y nos vamos directos a Brasil. Aquí la historia es completamente distinta. No va tanto de factores geopolíticos externos, sino de una explosión de la demanda interna de maíz que está literalmente redibujando su agricultura. Y es que las cifras son para alucinar. Se espera que la producción de maíz de Brasil llegue a los 136 millones de toneladas en la campaña 2026-27. Un crecimiento constante, que responde a una demanda que parece no tener techo. ¿Y quién se come todo ese maíz? Pues fundamentalmente 2 grandes sectores. Alrededor del 60% va para la alimentación animal, sobre todo para pollos y cerdos. La otra gran porción, que no para de crecer, se usa para producir etanol. Y la apuesta por el etanol no es ninguna broma. Ahora mismo hay 31 plantas de etanol de maíz funcionando en Brasil. Pero lo más increíble es que hay otras 20 en construcción. Esto nos da una idea de la escala brutal de la inversión y de cómo este sector se ha convertido en el motor del maíz brasileño. Pero claro, siempre hay un pero, y aquí es uno muy grande. El crecimiento ha sido tan bestia, tan rápido que la infraestructura no ha dado abasto. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos lo clava con esta frase: la producción agrícola ha crecido mucho más rápido que la inversión en almacenamiento. Y este cuello de botella, como es de imaginar, tiene consecuencias muy reales. Limita la capacidad de Brasil para exportar todo lo que produce. Afecta la seguridad alimentaria, se come los beneficios de los agricultores y sube los costes para todo el mundo. Al final, de poco sirve producir una barbaridad si luego no puedes moverlo. Llegamos al punto crucial. ¿Cómo se conectan estas dos historias? La del trigo en Europa y la del maíz en Brasil. Ahora es cuando empezamos a atar todos los cabos: la energía, la alimentación animal y, en definitiva, el futuro de nuestra comida. Y la pieza clave del puzzle en Brasil tiene un nombre un poco técnico: DDG. Son las siglas de granos secos de destilación. Dicho en cristiano, es lo que sobra del maíz después de hacer etanol, un residuo súper rico en nutrientes. ¿Y para qué sirve? Pues resulta que es una fuente de proteínas fantástica para la comida de los animales. Y no hablamos de algo anecdótico, ¿eh? Brasil ya está produciendo unos 5 millones de toneladas de DDG al año. Esto crea un círculo perfecto. La industria del combustible, el etanol, genera un subproducto que es vital para la industria de la alimentación animal. Los dos motores que tiran de la demanda de maíz resulta que están conectados por dentro. Así que, si ponemos los dos casos uno al lado del otro, el contraste es clarísimo. Por un lado, el mercado del trigo en la Unión Europea, movido sobre todo por la geopolítica de fuera y los vaivenes del petróleo.
Y por otro, el mercado del maíz en Brasil, impulsado por una demanda interna potentísima y cuyo mayor dolor de cabeza es la falta de infraestructuras. Y todo esto nos lleva a la idea central. Tenemos dos cereales distintos, en dos continentes diferentes, movidos por fuerzas que parecen no tener nada que ver. Pero al final, ambos forman parte de un único sistema global, un engranaje donde la energía, la comida y la geopolítica se empujan unas a otras sin parar. Y esto nos deja con una pregunta final, para darle vueltas. En este mundo tan interconectado, ¿nuestro sistema alimentario se hace más fuerte, más resiliente, o en realidad es todo lo contrario, y se vuelve más frágil, más expuesto a crisis que pueden empezar en cualquier rincón del planeta? Una cuestión, desde luego, clave para el futuro.